Bienvenidos a Humana, el podcast del Hospital Británico. Este ciclo especial es una presentación de Active, el plan para jóvenes de hasta 29 años que sigue tu ritmo. Hoy te invitamos a escuchar a Delfina Valdés y a la ginecóloga Mariana Piastri charlando sobre la anticoncepción, la prevención de enfermedades, el placer y los cuidados para disfrutar responsablemente de la sexualidad. Estamos con Mariana Piastri en un nuevo episodio de Humana Podcast. Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias por estar acá. Vamos a hablar de todo un poco. Bien. Empezando por la sexualidad en los jóvenes. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta? Bueno, muchos de los motivos de consulta que traen los jóvenes cuando vienen solos, sin sus tutores, están muy relacionados a lo que tiene que ver con el disfrute sexual. Preguntan mucho acerca de cómo puedo pasar bien, cómo puedo tener un orgasmo, qué es el deseo, cómo identifico determinadas partes de la respuesta sexual. También, obviamente, que muchos de los temas de conversación son las infecciones de transmisión sexual y la anticoncepción, obviamente. ¿Cómo podemos responder alguna de estas preguntas que me imagino todos quieren saber? Bueno, primero que nada, la consulta con la persona adolescente tiene una particularidad y es que muchas veces vienen acompañados de sus tutores. Y imagínate que para abordar este tipo de temas es muy común que nosotros en la consulta les pidamos a los tutores, padre, madre, la persona que acompañe, que se retire de la consulta. Porque vamos a abordar temas súper íntimos que hacen al desarrollo de esa persona como ser sexual y que, bueno, vamos a abordar diferentes temas que son íntimos. Entonces muchas mamás eso se ofuscan un poco cuando las sacamos de la consulta. Ni que hablar cuando vamos a hacer el examen físico en ginecología también. Más allá de eso, cuando hablamos de anticoncepción, ahí sí nos gusta particularmente muchas veces que estén las madres o quien sea que acompañe, porque hay muchos mitos con respecto a anticoncepción y que la adulta o el adulto traen a la consulta esa cantidad de mitos que llenan a la persona joven, o adolescente o no adolescente, cualquier joven, de que bueno, que no, pero fíjate que tomó 2 píldoras del día después en un mes, es una bomba hormonal, le va a pasar algo grave, que la píldora hace esto, que el DIU no se puede usar en las personas que no tienen hijos. Entonces, a mí en ese momento me gusta que esté la madre, el tutor, porque derribamos mitos entre 3, entre 4, entre los que sean. Es que yo creo que es un tema que ahora no tanto, pero si bien hay cierto tabú, al ser un tema tabú trae como muchos mitos y muchas cosas que se creen y no se hablan ni se saben. Ya que lo mencionaste, ¿algún mito que podamos desmitificar hoy? Ese, por ejemplo, el que el DIU no se puede utilizar en mujeres que no tienen hijos. Eso es un mito, era una verdad en la época más anterior, digamos, iba a decir antigua, pero no es. En la época anterior, y era una verdad que ahora ya no lo es. El DIU como método anticonceptivo en las personas que no tenemos hijos es de elección, ya que es dentro de lo que llamamos los LARCs, que son los Long Acting Reversible Contraception. Son los métodos que tienen mejor efectividad, que no requieren que la usuaria esté pendiente de su anticoncepción y que tienen, además de que tienen muy buena efectividad, tienen muy buena adherencia por parte de las personas. Entonces, en congresos que vamos de adolescencia mundiales, cada vez más la propuesta es utilicen los LARCs, recomienden a los LARCs, que son el implante anticonceptivo, el DIU liberador de hormonas y el DIU de cobre. Cualquiera de esos 3 métodos anticonceptivos es mucho más efectivo que la píldora, que el parche, que el anillo, que el inyectable. Y entonces es como una recomendación por parte de las sociedades científicas que se utilice eso. Entonces, cuando viene justamente la madre a la consulta, decir, ok, eso era antes, ahora cambió drásticamente y está recomendado. Por supuesto que como método de anticoncepción, siempre utilizando algún método de barrera para las infecciones de transmisión sexual. Bueno, vamos a hablar de eso también. ¿Cuáles son los riesgos asociados a la falta de educación sexual? Qué temón. Sí. La mayoría, hay un libro precioso de ginecología infanto-juvenil que dice una gran realidad, y es que la mayoría de las consultas en ginecología de la infancia y de la adolescencia terminan solucionándose con educación sexual. Son cosas muy sencillas, educación sexual integral desde la infancia,
que la gente lo tiene muy asociado a la educación sexual, a la educación para tener sexo, y no es así, sino que es aquellas nociones de lo corporal, de cómo son mis genitales, de cómo cuidarlos, de cómo evitar que una persona invada mi cuerpo, el respeto y la anticoncepción, y evitar infecciones también. Entonces, muchas de las veces que vienen a la consulta es eso, es bueno, ¿cómo empiezo mis relaciones sexuales? ¿En qué momento? Es como que te preguntan eso, y la idea es eso, transmitir respeto, la confidencialidad, la intimidad, el consentimiento. Es un todo, porque no es algo, bueno, en determinados casos sí, pero que en muchos casos se realiza de a dos, y es importante también abordarlo contemplando esas dos personas. Exactamente. Y con respecto a las infecciones de transmisión sexual, qué suerte que trajiste ese tema, porque también hay mitos con respecto a las infecciones de transmisión sexual, y es que se centran en que la infección puede transmitirse solamente con la penetración, y eso no es así. Personas que tienen relaciones sexuales con personas del mismo género, con personas transgénero, relaciones coitales o no coitales, la que sea, nos puede transmitir una infección de transmisión sexual. Entonces, en la consulta justamente abordamos eso, que los métodos de barrera deberían utilizarse siempre, desde el inicio de la relación sexual, la cantidad de métodos de barrera que hay, que son el preservativo interno, el externo y la barrera de látex, y utilizarlo en todas nuestras prácticas sexuales. Porque es verdad que vienen, por ejemplo, chicas que tienen relaciones con chicas que no sabían que el herpes genital se podía transmitir en el contacto entre sus genitales. A mí nunca nadie me contó que esto me podía pasar, y tienen una primoinfección por herpes, que es, la verdad que es bastante incómoda. Y entonces, bueno, justamente con eso de las infecciones de transmisión sexual, aclarar también que hay muchas que las buscamos en sangre, pero hay otras que requieren buscarlas de forma específica en un exudado vaginal, por ejemplo. Y nuestro Ministerio de Salud Pública recomienda que las mujeres que somos sexualmente activas nos hagamos un exudado vaginal donde buscamos clamidia, gonococo, tricomonas, un montón de cosas que en la sangre no van a salir. Entonces, lo deberíamos abordar en la consulta también. Muy bien. Ya quedó claro. ¿Cómo influyen las redes sociales y la comunicación en el mundo en el que vivimos, sobre todo en la percepción de la sexualidad? Bueno, influye bastante, claramente. De hecho, hay cosas que yo tengo una cuenta en Instagram y sigo personas y aparecen cosas que a veces horrorizan, ¿tá? Por ejemplo, un chico que enseña a quitarse el preservativo durante el acto sexual sin que la mujer se dé cuenta. Eso es abuso sexual, es violencia sexual, y lo están enseñando en las redes sociales. Entonces, y después banean otras cosas. Y después te banean otra cosa, cuando uno habla de educación sexual, exacto. Entonces, la idea justamente de la cuenta que yo tengo y de transmitir información es que sea una información para el bien, de buena calidad, basada dentro de lo que podamos en lo más científico posible y en el respeto por los cuerpos. Yo porque me dedico a la mujer y soy feminista y me encanta que se nos respete, pero no puedo concebir que haya cosas de esa índole en las redes sociales. También hay redes que están destinadas a ayudar a las chicas a mantener un trastorno de la conducta alimenticia, por ejemplo, bulimia, anorexia, o sea, te ayudan a mantener el trastorno con tips. Entonces eso es espeluznante, eso está al alcance de todos y bueno, uno busca y encontrás cosas, ¿viste? Entonces existen cosas que son para el mal y otras cosas que me parece que pueden ser usadas para el bien y para informar. Sí, tal cual. Y hablabas de otras patologías, otros trastornos asociados que tienen y no tanto que ver, o sea, porque el ser humano es un ser integral. Exacto. Y está bueno verlo así. ¿Qué impacto tiene la salud mental o cómo lo ves tú en la consulta? La salud mental es un temón, ¿tá? ¿Qué pasa? Por ejemplo, los antidepresivos son actualmente uno de los fármacos más recetados en el mundo, y ahí no vamos a hablar solo de adolescencia, vamos a hablar de jóvenes, de adultos y todo. Los antidepresivos tienen un impacto bastante importante a nivel de la esfera sexual. Muchos de ellos pueden comprometer el deseo sexual, muchos de ellos comprometen el orgasmo. Entonces, en un mundo donde el fármaco más recetado es el antidepresivo, nosotros en la consulta en sexualidad y la persona que tiene el tema, es bastante complejo abordarlo. ¿Por qué?
porque yo como gine nunca te voy a retirar un antidepresivo, porque obviamente que lo que más destruye el deseo sexual es la depresión. ¿Tá? Tenemos que poner en una balanza los pros y los contras de la medicación versus no usarla. Obviamente que la depresión es nefasta sobre toda la respuesta sexual, pero eso más otros también trastornos de ansiedad, obsesivos compulsivos, que vemos cada vez más y que incluso se agudizaron durante la pandemia. Entonces, cuando nosotros abrimos la historia clínica, nos aparecen todas las consultitas de las personas y cada vez más te impacta la cantidad de uso, que está perfecto, de la consulta en salud mental. Entonces, bueno, en el varón también repercute de otras formas, porque incluso algunos fármacos pueden provocar disfunción eréctil. Entonces, bueno, es complejo, sí, es complejo. ¿Cuál es el papel? Vos sos una promotora de la comunicación, justamente de la sexualidad. ¿Cuál crees que cumple la comunicación? ¿Qué rol hoy en día y a futuro? Bueno, para mí la comunicación es todo, ¿tá? Y la comunicación tiene que ser asertiva, porque también es diferente cómo comunicamos las cosas. Yo que me dedico mucho a adolescentes y a jóvenes, bueno, ustedes nos enseñan mucho a nosotros en la forma en la que tenemos que transmitirle las cosas. Yo no me puedo comunicar a una persona joven con un lenguaje muy técnico, a veces hasta digo malas palabras en la consulta también, o sea, en un tono jocoso, obviamente. Pero creo que la comunicación es fundamental y que falta información de buena calidad. Lamentablemente también ocurre que en los centros de salud muchas veces también la educación sexual no es abordada de forma integral, es parcial. En la casa también muchas veces los padres tienen miedo de abordar este tipo de temas. Entonces, ¿de dónde van a sacar los chiquilines la información? Los chiquilines y la gente, a ver, todos los mitos que hay con respecto a 10.000 cosas de una persona de 20 y algo de años que... ¿De dónde va a sacar la información de buena calidad si no somos nosotros los profesionales que lo estamos transmitiendo y que los ayudamos? ¿De dónde viene eso? Mucha de la información que tenemos, lamentablemente, en sexualidad proviene de la industria del porno, que es una industria nefasta para lo que tiene que ver con el disfrute de la mujer como ser sexual, porque está muy condicionada al varón. Entonces, genera expectativas que, o sea, son inalcanzables. Exactamente. Para ambos. Eso destruye a mujeres, varones, personas no binarias, trans, la que quieras, te destruye porque es nocivo, porque bueno, está hecho justamente para satisfacer placeres que no tienen que ver con lo cotidiano. Y muchas veces las personas, los jóvenes, los adultos también, intentan que su objetivo sea, bueno, quiero tener 5 relaciones sexocoitos en una hora, y eso los frustra y las frustra, y porque es casi humanamente no posible. No imposible, pero difícil. ¿Qué otro mito podemos derribar en este podcast? La píldora de emergencia es el que más me gusta derribar. La píldora de emergencia está como muy identificada desde mi época, yo tengo 43 años, de que es una bomba de hormonas, de que cuidado, que no se pueden tomar más de 3 por año porque vas a quedar estéril. Eso no es así. La píldora anticonceptiva de emergencia, si la comparamos con la cantidad de hormonas que tiene, equivale alguna de ellas a 3 píldoras anticonceptivas juntas y otra a 5. Pero incluso tenemos otras píldoras que no tienen esa carga hormonal. Y yo siempre les digo, acordate que tomamos en un mes 28 píldoras y no nos morimos por eso, solamente que la carga es diferente. Entonces, ¿qué es lo que más va a impactar desde el punto de vista hormonal en una mujer? El embarazo no planificado. O sea que si tenemos que poner en una balanza entre me tomo la píldora de emergencia o tengo un embarazo no intencional, voy a tener que recurrir a la píldora. La idea es que la píldora de emergencia no es buena como método anticonceptivo, es un método de segunda línea, es por si me falló lo que yo estoy utilizando. Porque una vez que se produjo la ovulación, no la va a inhibir, que es lo que la gente tiene como el concepto de, ok, la tomé y es imposible que me embarace. Y no es así, porque puede fallar.
Entonces, si alguien consulta porque tomó 3 píldoras anticonceptivas de emergencia en un mes, lo que nosotros nos planteamos desde la salud es, ok, está utilizando un método anticonceptivo de forma errónea, no está adhiriendo, no le gusta su método, su pareja no colabora, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que indagar buscando de por qué esta persona está utilizando esta anticoncepción de emergencia tantas veces. Porque no es buena como método y porque está fallando la anticoncepción de primera línea. ¿Qué pasa con el horario de la pastilla anticonceptiva? De la toma de la píldora. Sí. ¿Es exacto o no? Bueno, lo ideal de la toma de la píldora anticonceptiva es que sea idealmente en el mismo horario. No es que si paso de las 10 y son las 10:05 va a explotar algo, sino porque va a ir disminuyendo el efecto anticonceptivo en la medida que pasa el tiempo. Con la mayoría de las píldoras actuales, el margen de seguridad que tenemos es bueno. Pero si yo me olvidé de la píldora anticonceptiva y ya pasaron más de 12 horas, existe una alta chance de que el efecto anticonceptivo haya disminuido. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Tomo la píldora lo antes posible dentro del olvido y continúo mi paquete como si nada ocurriera. Igual. Pero obviamente, y más si pasaron más de 12 horas, me cuido con un método de barrera hasta que hayan pasado por lo menos 7 días o hasta que me haya venido el sangrado de privación, porque en realidad no es una menstruación. Pero sí sería ideal tomarla todos los días a la misma hora. En qué caso tenemos que consultar con una ginecóloga? Bueno, es recomendable que cuando comienza el desarrollo puberal de una niña ya la puedan acercar al control ginecológico. Que quede claro que nosotros en una consulta en ginecología en una niña no la vamos a estar examinando todo el tiempo. Abordamos diferentes aspectos según lo que la persona necesita en ese momento. Cuando recibo una niña en la consulta, raramente le hago un examen físico, o sea, no se estila, ni yo ni nadie, realizar un examen físico en la primera consulta, a no ser que sea mandatorio porque consulta por algo en particular que requiere ese abordaje. ¿Qué vamos haciendo? Vamos abordando temas, por ejemplo, relacionados al desarrollo corporal, a la menstruación, a la higiene íntima, a los productos de gestión menstrual. ¿Qué uso? ¿Uso una toallita? Las chicas pueden usar un tampón, puedo usar una copa menstrual. Cosas tan sencillas como esa, con qué me higienizo los genitales, qué hago cuando voy a la playa. Y más adelante vamos abordando temas porque, claro, cuando viene la madre trae y dice, quiero que le hables de todo. Entonces es imposible en una consulta de 15 a 20 minutos abordar todo, hasta sexualidad, anticoncepción, todo lo que corresponde. Entonces se va abordando según las necesidades que tiene esa persona que tengo delante. Con respecto también a lo sexual, vamos abordando de a poco justamente para enseñar o para que quede claro que ser un ser sexual no significa penetración. Ser un ser sexual es mucho más complejo y tener relaciones sexuales es mucho más que la penetración. Pueden existir 10.000 formas de relacionarnos sexualmente con una persona de mi mismo género, de otro género, como siempre decimos, transgénero, no binarios o lo que sea. Y eso también lo tenemos que transmitir, porque muchas veces las chicas vienen y dicen, no, yo no vine al control porque nunca tuve relaciones sexuales. Ok, pero hiciste esto, hiciste lo otro, no lo voy a nombrar exactamente porque no corresponde. Dice, sí, bueno, hace tiempo que vengo haciendo tengo esta determinada conducta sexual, pero no llegué al coito. Y digo, ok, estás teniendo sexo entonces, pero ¿hace cuánto? Y bueno, entonces ahí abordamos también esa de sacar el centro en el coito también, de que el disfrute sexual tiene que ver mucho más con lo coitocéntrico y que todo nuestro cuerpo tiene zonas erógenas y que pueden ser utilizadas. Y hay algo que está bueno y es que como que la conducta no es antigua, pero como que se centraba mucho en lo negativo de tener un encuentro sexual. Ojo que si vas a tener relaciones, puedes tener una infección de transmisión sexual, puedes embarazarte, pueden pasar cosas horribles. Ahora como que queremos desmarcarnos de ese lugar y ir más a algo, no algo habilitador, sino habilitador de el placer, del autoplacer y de las conductas de autocuidado. Y en el autocuidado va la prevención del embarazo, va la prevención de las infecciones de transmisión sexual, pero siempre basándonos en para qué tenemos relaciones sexuales las personas, ¿por qué? Porque nos gusta, porque está bueno. Yo no tengo relaciones para no embarazarme o no tengo relaciones para no tener infecciones de transmisión sexual. Vamos por la base de que
está bueno y es que es algo que es divertido y que si lo hacemos de forma cuidadosa y responsable, todos queremos pasar bien con ese momento. Entonces, la palabra no es habilitador, sino que sí podemos tomar conductas de autocuidado para disfrutar responsablemente de la sexualidad. ¿Qué controles se tiene que hacer una mujer joven? Como yo. Bueno, para arrancar, por ejemplo, lo que les estoy aclarando a todas en la consulta es que las pautas de control de Papa Nicolau o de control de cáncer cérvico-uterino están cambiando. La pauta actual propone que se inicie la realización del Papa Nicolau a partir de los 21 años y se realiza cada 2 o 3 años. ¿Tá? Ya no es más todos los años. No es más todos los años, ni es a partir de que tengo relaciones sexuales. ¿Por qué está cambiando eso? Porque cada vez más conocemos el comportamiento del virus del HPV y porque además cada vez más hay más personas vacunadas contra el virus del HPV. Entonces, las pautas nuevas que salieron ahora y que a la brevedad se van a aplicar